veremos este ejercicio que es el primero del cuestionario de hidrostática, donde dice que un cilindro de 0,55 metros de diámetro exterior pesa 45 kilogramos fuerza. Si se le agregan 5 decímetros cúbicos de alcohol etílico, peso específico del alcohol etílico 0,79 gramos fuerza por centímetro cúbico, y se lo coloca en agua, logra flotar. ¿Cuánto se hundirá? Es la pregunta. Entonces, lo primero es interpretar la situación. Primero hay un cilindro que me habla que tiene 55 centímetros, o sea, 0,55 metros, que es lo mismo que decir 55 centímetros de radio de diámetro exterior. Si ya me está planteando eso de diámetro exterior, se sobreentiende de que es y luego se le voy a agregar alcohol etílico, que es un líquido, ¿cierto? A ese cilindro, es bastante obvio de que lo que tenemos acá es que el cilindro será de un material metálico, y al mismo se le va a agregar el líquido adentro, y por lo tanto, así como hay un diámetro exterior, habrá también un diámetro interior, aunque no me dan ese dato, ni resulta interesante, pero bueno, hay que darse cuenta de que podría ser esta la posición del cilindro para en su interior volcar el alcohol etílico. Entonces, de esa manera tenemos el cilindro va a tener entonces un radio que vamos a trabajar acá en centímetros, todas las magnitudes, y por lo tanto, si el diámetro son 55 centímetros, el radio va a ser 27,5 centímetros, y sobre este cilindro, ¿cierto?, se va a, con lo que pesa, que ya tiene un peso de 45 kilogramos fuerza, y este es el peso del metal del cilindro, del latón o del metal que tenga el cilindro, y le voy a agregar los 5 decímetros cúbicos del alcohol etílico, y con eso va a lograr flotar, y me pregunta cuánto se hundirá. Entonces, una vez colocado en el líquido, ¿no?, se hunde una cierta longitud, y bueno, supongamos que esta es la longitud que se hunde. Podemos ver acá que esta sería la incógnita, la altura hundida o sumergida de ese cilindro. Supongamos que el cilindro lo pongo así de punta, digamos, vertical, porque si no, bueno, sería un lío bastante grande, ¿no?, para saber cómo se acomodaría el líquido si el cilindro se colocara horizontalmente y el orificio de entrada del alcohol estuviera por acá. Bueno, sería un lío. Así que me tengo que poner en una posición que se pueda realizar el problema, ¿no? Bien, entonces tenemos que plantear, acá va a estar supuestamente en equilibrio, en el líquido de flotabilidad. Esto va a representar el agua, ¿cierto? Porque lo dice claramente, logra flotar en agua. Así que bueno, por este lado tengo el agua con el peso específico que sabemos que tiene el agua de 1 gramo fuerza por centímetro cúbico. Voy a pasar todo a gramo fuerza y a centímetro para tener una consistencia a nivel unidades. Bueno, como en cualquier problema de estática, hay que razonar que tiene que estar en equilibrio, y por lo tanto la resultante tiene que ser cero. Si la resultante tiene que ser cero, hay que ver las fuerzas que están actuando, que están involucradas. Obviamente hay dos pesos que tienden a ir para abajo. Por un lado, el peso del recipiente, del latón o del material con el que esté construido, ¿cierto?, el cilindro metálico, que va a ser, como ya hemos visto, 45 kilogramos fuerza, que pasado a gramos fuerza son 45.000 gramos fuerza. Por un lado, el peso del recipiente. Por otro lado, va a estar el peso que va a aportar el propio alcohol etílico. El alcohol pesa, y también tendremos que considerar que acá va a haber una fuerza peso para el alcohol. Esos dos pesos sumados tienen que ser igual a la única fuerza que puede equilibrar a un cuerpo de este tipo, que es el empuje, de abajo hacia arriba, que ejerce el seno de la masa líquida y que equivale al peso del líquido desalojado por el cilindro. Entonces, de esa manera podemos decir que el peso del latón, le vamos a poner, o del cilindro, ¿no?, más
el peso del alcohol agregado, son los dos pesos, se tiene que compensar con el empuje del líquido desalojado. De esta manera tenemos, por un lado, tendríamos que ver que los 5 decímetros cúbicos que tiene el alcohol, ¿cierto?, de volumen, equivale a 5 decímetros cúbicos. Ya sabemos que de decímetro a centímetro hay una sola posición, y como son cúbicos, lógicamente son 3, y por lo tanto serían 5000 centímetros cúbicos. Serían 5 litros, 5 decímetros cúbicos o 5000 centímetros cúbicos. Quiero que uniformicemos con esas unidades. Entonces vamos a tener el peso del latón o del cilindro propiamente dicho, vamos reemplazando, que son 45.000 gramos fuerza, que si le sumamos el peso del alcohol, el cual es igual al peso específico del alcohol, 0,79 gramos fuerza por centímetro cúbico, multiplicado por el volumen del alcohol, que acabamos de decir que son 5000 centímetros cúbicos. Todo eso tiene que ser igual al empuje. Y el empuje es igual a, bueno, por el momento lo podemos poner como peso específico del líquido, que en este caso es el agua, por supuesto, por el volumen del líquido desalojado. Vamos a ponerlo así paso a paso. Ese, como ya sabemos, es el empuje en cualquier caso que apliquemos, por supuesto, la flotabilidad de Arquímedes. Bien, entonces acá se van a cancelar las unidades, centímetro cúbico con centímetro cúbico, y esto va a quedar entonces de la siguiente manera: 45.000 gramos fuerza más 0,79 por 5000, lo cual da 3.950 gramos fuerza. Ese es el peso del alcohol agregado, y esto es igual al peso específico del líquido, que como el líquido es el agua, es 1 gramo fuerza por centímetro cúbico, multiplicado por el volumen de líquido desalojado, que le voy a poner volumen sumergido, V sub S, porque es la parte del cilindro que está debajo de la línea de flotación, ¿cierto? Acá está la línea de flotación, todo este volumen, que es el volumen de líquido que ha sido desplazado por el cilindro, sería el volumen del líquido desalojado. Entonces, por este lado, sumando, tenemos 48.950 gramos fuerza. Luego mando el peso específico del agua dividiendo, que es 1 gramo fuerza por centímetro cúbico, y naturalmente va a quedar, gramo fuerza se va a ir con gramo fuerza, y bueno, dividir por 1 es lo mismo que nada, y vamos a tener que va a dar 48.950 centímetros cúbicos, es el volumen sumergido. Y luego tenemos que considerar que el volumen sumergido equivale a pi por radio al cuadrado, que es la superficie de la base, ¿no?, del cilindro, ya que el cilindro entra así como vemos vertical, multiplicado por la altura sumergida, que es la verdadera incógnita o profundidad que esté sumergido. Recordemos, el volumen de un cilindro siempre es superficie de la base por altura. Como en este caso no quiero sacar el volumen de todo el latón o de todo el cilindro, sino solamente el volumen de líquido desalojado, tengo que hacer la superficie de la base por la altura sumergida. Y a partir de ahí se puede calcular 48.950 centímetros cúbicos. En el otro paso, entonces, va a quedar 48.950 centímetros cúbicos, que va a quedar dividido por pi por el radio del cilindro, que son 27,5 centímetros elevados al cuadrado, pi por radio al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado el número y la unidad, y efectuando esta cuenta, la solución queda 20,6 centímetros, y esa es la altura de la parte sumergida del cilindro, o para decirlo con más precisión, es lo que se va a hundir, la cantidad que se va a hundir, o los centímetros que se va a hundir el cuerpo en el líquido. Por eso la opción correcta es la D,
20,6 centímetros. Bueno, así termina este problema, que bueno, como ven no es tan difícil, pero bueno, hay que pensar en la flotabilidad, hay que pensar que flota un cilindro, que el mismo tiene un radio exterior o diámetro exterior, por lo tanto debe tener uno interior, y uno se da cuenta que más que un cilindro es un recipiente cilíndrico que puede contener líquido, que después se le agrega ese líquido, así que esos son los dos pesos y que eso se tiene que compensar con el empuje y así se puede resolver. Así terminaríamos este ejercicio.